Hola, bienvenidos a quienique.com. Hoy hemos invitado a Víctor Diosabá. Es un colega muy querido, con mucha trayectoria, y lo invitamos porque es alguien que ha tenido que ver mucho con la prensa regional. De hecho, es columnista del diario El País de Cali. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Daisy. Un saludo a ti y a toda la audiencia, a la inmensa audiencia de Quienique. Bueno, muchísimas gracias. Hay un tema que a mí me parece muy interesante, pero a la vez triste para nosotros los periodistas, es que estamos viendo cómo la prensa regional ha ido decayendo por el tema de pauta, de circulación. Usted trabajó muchos años en la agencia más grande que ha habido en Colombia, que es Colprensa, que manejó muchos periódicos. ¿Cómo ve esto y usted qué cree que va a pasar? Bueno, yo creo que no somos la excepción. Yo creo que la prensa en el mundo está viviendo un momento muy difícil. Y en ese sentido, creo que la prensa regional está pasando dificultades, serias dificultades. Hay que aceptarlo y está dando la lucha. Pues como la debemos dar todos en medio de las circunstancias tan particulares que estamos viviendo y que vamos a vivir. Y en ese sentido, hemos visto desaparecer periódicos y hemos visto cómo otros batallan a diario para tratar de mantenerse y también para tratar de adaptarse a las nuevas circunstancias. Eso que ahora se ha puesto tan en boga que se llama reinventarse. Sí, indudablemente hay que reinventarse. Miremos un poquito la historia de los periódicos, digamos que fueron los patrocinadores, fundadores y quienes han sostenido a Colprensa por años. El Colombiano. ¿Usted qué recuerda así como de algo importante, como dicen ahora los jóvenes, de los hitos de este gran periódico? Pues digamos que aquí hay una identidad en el surgimiento de los periódicos. Como la mayoría de la prensa nacional, por no decir toda, hubo un origen partidista. Los periódicos nuestros nacen aproximadamente, ya podemos ir hablando en torno a un siglo de vida, algunos más antiguos como El Espectador, por ejemplo, pero los periódicos nacen, se crían al lado de las pasiones partidistas. Tienen un color que los identifica, el colombiano, un diario conservador. Siempre lo fue, digamos que lo ha sido, pero yo creo que el colombiano es uno de los grandes periódicos que tenemos en Colombia, es un periódico hoy moderno, pero surgió en torno a una familia, además dos particularidades, ¿no? Partidistas y de origen de familias que decidieron incursionar en este negocio, que no era negocio entonces, era más filantropía y filiación política, si se quiere. Y entonces, por ejemplo, el colombiano nace así y en un departamento con unas mayorías conservadoras, de eso no cabe duda. Y entonces es un periódico que logra identificarse mucho con la gente y la gente con él. Tanto que hay una cosa muy interesante y es que se creó un genérico en Antioquia. Y entonces cuando llegaba un periódico de otro lado decían, deme un colombiano de esos. No deme un Para periódico, referirse a otro periódico. sí, deme un colombiano de esos. Eso pasó durante mucho tiempo. Y es un periódico al que la gente quiere mucho en Antioquia. Surgieron otros periódicos ya de carácter liberal. Después fue El Mundo, por ejemplo, que también ya ha dejado de circular en papel. Y pues esa es la historia estuvo también creo que El Correo. Y esa es la historia del colombiano. La familia Gómez estuvo ahí, sigue ligada y tiene el control del periódico, son los mayores accionistas, pero es un periódico que se ligó mucho a lo que fue Antioquia, pero luego terminó siendo un periódico más cercano, creo que a Medellín, o sea, porque también hay ese fenómeno, ¿no? Los periódicos los periódicos regionales terminaron siendo casi siempre los periódicos de las ciudades capitales. El fundador del Colombiano es el hermano de Berta Hernández de Ospina Pérez. Ese es el origen de ese periódico y ellos acaban de vender su participación. Se quedaron los Gómez Martínez con la participación, con todo el periódico. Entiendo que el edificio del Colombiano es de propiedad todavía de los Hernández. Yo tengo alguna cercanía con esas dos familias, pero le da a uno mucha tristeza ver cómo el Colombiano, yo no sé cómo está en circulación. Pues yo creo que tiene una circulación grande, digamos es de los que mantienen
un nivel grande de circulación y de penetración, digamos que es muy importante ese concepto, ¿no? O sea, que la gente lo consulta y la vida, como la del colombiano, como la de toda la prensa regional de las regiones, pasa por los periódicos. O sea, esto lo vi en mi periódico regional, porque la prensa siempre será local. O sea, más allá de todos los fenómenos de los grandes periódicos, es que antes había una especie de pirámide que estaba conformada así. En la cúspide estaban los 5, 6 o 10 periódicos grandes que conseguías en cualquier kiosco de cualquier gran capital del mundo. ¿Ok? Luego estaba la gran franja de la prensa nacional y en la parte inferior la prensa regional. Luego surgió una nueva etapa, la prensa local, la de los municipios y tal, que también es muy importante, que a veces la miramos por encima del hombro y ocurre que esa prensa tiene una inmensa oportunidad, si quieres lo miramos ahora, porque aquí hay un factor muy importante, el de la proximidad. La gente quiere saber qué pasó. Yo estoy en este momento en la ciudad de Tuluá, quiere saber qué pasó en el Parque Boyacá, que queda aquí en Tuluá, o una situación, a veces las noticias no siempre son, normalmente no son buenas, qué pasó en la galería, que es, como se llama aquí, a la Plaza del Mercado, ¿sí? Hace 2 días. La gente quiere saber qué pasó ahí. A la gente no le interesa mucho en Tuluá cuántas estaciones de Transmilenio están funcionando hoy, para ser muy Claro. claros. El Ah, centralismo. Entonces, también este es un tema muy importante y es como la prensa regional ha marcado distancia frente a ese centralismo, aunque he tenido que pasar por ese centralismo, ¿sí? Y entre otras cosas, por eso también surgió una agencia como es Colpresa para saber qué pasa con el poder central, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en ese caso el colombiano, pasemos al país, el país es más joven, ¿sí? De la familia Lloreda, y es un periódico que ha crecido y que en este momento es uno de los periódicos, yo diría que tiene un periodismo moderno, periodismo contemporáneo y que, fíjate cómo cambian las cosas. Había un cintillo en el país que decía el país diario conservador de la mañana. Eso desapareció. el Vivimos ese espectador, momento. el espectador también tenía Sí, sí. diario, no sé qué, que defiende las ideas liberales. Sí, todos tienen un origen político. Vanguardia Liberal, se llamaba Vanguardia Liberal, ahora se llama Vanguardia, Vanguardia. ¿ok? Y el Universal, Vanguardia Liberal, liberal por supuesto, y el Universal, un periódico también de carácter liberal, con unas simientes liberales, si se quiere, en el pensamiento liberal de la época. Y eso es La Patria, un periódico conservador, también muy antiguo. Quiero que sepas que es una dicha ir a La Patria, que hoy es un periódico muy moderno, con unas instalaciones extraordinarias en donde no hay luz eléctrica en el día porque es un espacio completamente abierto desde el que se observa buena parte de la ciudad. La Opinión, un periódico liberal de norte de Santander, y así. Pero todos estos periódicos son parte fundamental de la vida de las regiones y eso en Bogotá a veces se desconoce, pero aquí no hay cosa que pase que la gente no la vea a través de la prensa regional. Ok, que hablemos un poco del periódico El País. Usted es ahora columnista de este periódico y hace poco las directivas del periódico anunciaron que entraban en ley de quiebra y que la situación estaba muy difícil. Incluso se hablaba de despidos. ¿Cómo está el periódico y qué recuerda usted como de esas cosas anecdóticas importantes del periódico? El periódico fue muy importante en la época de lo de la famosa explosión, si no estoy mal, como que era todo el centro se estaba hecho ahí en lo que fue en Cali, ¿no? La explosión. Sí, había 2 periódicos antes del País, muy importante en el Valle del Cauca, El Relator y el Diario del Pacífico. El Relator liberal, el Diario del Pacífico conservador. Aparece el País de Cali y se convierte en el periódico más importante y principal medio de comunicación, digamos, impreso en la región. Eh, yo quiero decir que El País es un periódico que ha evolucionado enormemente. Tuve la inmensa fortuna de vincularme a él hace más o menos, ¿qué te digo? Es que si digo revelo la edad, No es necesario. digamos finales de los 90, o mediados de los 90. Me Sí. vinculé, tuve la fortuna de conocer a Rodrigo Llorea Caicedo, que estaba al frente del periódico. Eh, yo creo que él vio cómo ese periódico cambiaba, y tuve la fortuna también de llegar allí con un gran maestro del periodismo, Luis Cañón, y vivimos un proceso muy interesante. El periódico pues ha sido, digamos, un defensor de la región
y ha servido ahí como escenario de las diferentes ideas y de las diferentes propuestas que se dan, pero pues como ha pasado con el resto de la prensa del mundo, ha tenido que soportar ahora todo lo que está sucediendo, que yo creo que, por ejemplo, las suscripciones de los periódicos, yo diría, esto es un poco lapidario, pero cuando muere un suscriptor, muere una suscripción, ¿sí? Ya las nuevas generaciones no asumen ese valor, eso tan importante que era el periódico en papel que llegaba y tal. Ha cambiado el tema de los anunciantes, el tema de las redes sociales y demás, cambió la dinámica completamente de lo que habíamos conocido. Y pues sí, ha llegado a esta circunstancia, pero me parece muy transparente que el periódico haya dicho, estamos en esta situación y vamos a afrontarla entre todos. Ha habido, digamos, la unión hace la fuerza y eso es lo que se ha presentado. Pero claro, ahora vienen momentos aún más difíciles para la sociedad entera. Entonces, las cosas seguramente serán más complicadas, pero yo tengo la fe y la esperanza de que el país va a salir adelante y hay una redacción extraordinaria, que es la que hoy está allí, y que yo creo que María Elvira Domínguez y Diego Martínez Lloreda, que están, digamos, al frente de lo que es todo el proceso, pues van a lograr, junto con esa redacción, pues alcanzar su propósito, que es que el país siga siendo el vocero o el representante, por lo menos, de todos los intereses de una sociedad, que es la sociedad vallecaucana. Bueno, Víctor, hablemos, usted está en este momento trabajando como columnista o colaborando como columnista con el periódico El País de Cali, un gran periódico. ¿Cuáles son como esos recuerdos? Ya usted también que trabajó allá con Rodrigo Lloreda, esos recuerdos que se le quedaron en el corazón como periodista frente a este gran periódico. Bueno, yo creo que la vida del Valle del Cauca pasa desde mediados del siglo pasado, cuando aparece el país, eh, por ese diario. Muy importante. Antes de él lo fueron el Relator, periódico de filiación liberal, y el Diario del Pacífico, un periódico de corte conservador. Y aparece el país y además la historia de Cali pasa por la explosión de ese agosto eh, del 56, en, este mal, en el que la ciudad queda casi semidestruida. Pero a partir de ahí el país ha contado esa historia de una ciudad que pasó a ser una gran urbe y creció, y un departamento de los más importantes de este país por muchas razones. Y entonces, digamos que el que era el periódico, que tenía además un cintillo que decía Periódico Conservador de la Mañana, ese periódico se convierte, ese cintillo desaparece también a finales del siglo pasado, y ese periódico se convierte en lo que es hoy un periódico que hace un periodismo muy moderno. Eh, digamos que los premios no es que hagan mejores o peores a los periódicos, ¿sí? Pero los grandes reconocimientos de que ha sido objeto del país por su trabajo periodístico, pues hablan a las claras de lo que se hace allí. Por ejemplo, la unidad investigativa ha alcanzado unos resultados muy importantes. Es un periódico abierto, digamos que es un periódico moderno en su estructura, en su diseño, de los periódicos de Colombia que tiene un mejor diseño, un diseño muy limpio, digamos que respira muchísimo, para hablar en esos términos. Y hoy tiene una redacción, como ha sido siempre, muy apasionada por hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, vamos ahora con otro periódico también muy fuerte y muy importante, y además que fue un periódico que circuló por muchos años en los 7 departamentos de la costa, El Heraldo, que también está vinculado al tema liberal. Y por allí pasaron los grandes, Gabo, Cepeda, Vargas, Roberto Pombo, Gabo, ¿cómo se llama? Juan Gozaín. El Heraldo es una casa editorial que tiene mucha historia, ¿o no? ¿Sabes que hay una dicha a veces cuando uno se sumerge en los archivos de los periódicos y encuentra esas firmas y encuentra esos inmensos espacios destinados, por ejemplo, a la crónica, esas cosas también contadas, y eso pasa con el Heraldo? Yo creo que cuando uno tiene la oportunidad, cuando uno está investigando, consultando para escribir alguna cosa,
viaja allí a ese pasado, se da cuenta de cómo se hacían esos periódicos y de la inmensa calidad. Y claro, estos son otros tiempos y hay otros afanes, otras urgencias, pero es un periódico que, que ha sido testigo de todo el desarrollo de la costa Caribe y que ha contado las cosas felizmente con esas plumas formidables. Es un periódico que es, yo diría que el Junior es la novia de Barranquilla, ¿sí? Pues el Heraldo Mi esposo. es el esposo, sí, 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 más o menos es por ahí el ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sí. el Heraldo tiene esa magia y es un periódico que yo diría que goza de buena salud, ¿sí? En la medida en que no conozco su situación a fondo, pero en Barranquilla todas las cosas se cuentan en el Heraldo y la gente lo tiene ahí donde deben estar, digamos, los medios regionales y es en primer plano. Hace un ratico mencionabas el tema de vanguardia liberal, del gran Patricio liberal que fundó el periódico. Hoy en día es Vanguardia, sigue siendo un periódico liberal, pero también es un gran periódico. ¿Qué Sí, recuerdos hay? bueno, de Vanguardia, Vanguardia fue un periódico, cuando lo veo, ¿sabes qué imagen me llega? La de un periódico militante. Defendió lo liberal, pero de verdad. Alguna vez de visita al periódico, Sebastián Hiller, que era en ese momento el director, me invitó a ver el famoso carro de don Alejandro Galvis, el El viejo Alejandro, fundador. ¿sí? Sí. El fundador, y estaba un carro, no sé, modelo 40 y pico o algo así, ¿sí? En muy buen estado, a excepción de los agujeros, de los orificios de las balas de los atentados que le habían hecho. Es un periódico que eso sucedió durante la violencia bipartidista, pero luego ya sabemos el alto precio que pagó Vanguardia por Sí, denunciar todo el tema del narcotráfico, como lo pagó el espectador. sí, Entonces, las un periódico bombas. militante, un periódico con carácter, al fin y al cabo un periódico santanderiano, no podría tener menos que eso. Felizmente hoy está en manos de una colega, su dirección. Y yo creo que es un periódico que también es que todos están tan ligados a la esencia regional, local, que uno dice, deben tener futuro, es necesario que tenga futuro. Hay otro que a mí me gusta muchísimo y lo recuerdo particularmente con todos los sucesos del Putumayo, Nariño, Guaitarilla, que me tocó a mí como portavoz del Ministerio de Defensa, el Diario del Sur. Es un gran periódico, el de En Nariño. algún momento, en algún momento el Diario del Sur también, pues tuvimos una relación, por lo menos durante mi paso por Colprensa. Y claro, ahora he viajado por razones profesionales mucho pues a la costa Pacífico en particular. Soy un enamorado de Tumaco. Vayan a Tumaco. Divinos, En ningún Tumaco. lugar del mundo hay una, pues dirán que exagero, pero la gastronomía, por ejemplo, en ¿Qué Tumaco es tal? ¿Qué tal ese absolutamente fabulosa. restaurante que hay ahí al lado del río? Que Sí, sí. cuando llueve le llueve uno encima del pescado. Es una divinidad ese restaurante. Y digamos que también he estado en Putumayo y Nariño, y uno dice, pues el Diario del Sur, un periódico más chico, si se quiere, visto pues desde frente a los otros, pero también testigo de los cambios profundos que se han dado en una sociedad que hoy pasa de verdad momentos difíciles en las regiones, entre ellas está Nariño y Putumayo, porque la guerra llegó y se quedó a Yo hice vivir un allí. análisis, sí, precisamente sobre el caso de Guaitarilla, que me llamó mucho la atención, porque digamos que acogí todos los periódicos para mirar la información y hacer un monitoreo. Quiere decirte que la mejor información, la más seria y la sin tomar partido, fue el Diario del Sur. Estaba Semana, en ese momento Cambio, El Tiempo. Todos tomaron partido en uno u otro sentido. El Diario del Sur se mantuvo en una línea a la mitad que me gustó mucho. A mí me gusta mucho la independencia y que los medios la conserven. Otro medio que quiero mucho, bueno, uno quiere a todos los periódicos, o por lo menos yo, el Universal es un periódico que ha crecido también, un periódico moderno, tiene un punto com muy bueno, y el Universal es un periódico que le compite duro al Heraldo y logró, yo creo que desbancarlo en Cartagena, ¿o no? Sí, 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 tienes toda la razón. O sea,
El Universal terminó siendo el periódico de los cartageneros, había una gran influencia, por supuesto, del Heraldo. Yo creo que ha logrado su propia audiencia, es un periódico. Ahora me da mucha nostalgia porque hace pocos días falleció Germán Mendoza Diago, que fue su jefe de redacción. Sí, claro. Germán era, ese era el genuino representante del periodismo caribe, con toda su gracia, con toda su agudeza. Y también hablé hace muy poco con Pedro Luis Mogollón, que fue director del periódico, que también ya pasó a retiro y se está recuperando de algún problema delicado de salud. Pero con ellos vivimos momentos muy interesantes en un periódico también muy afín a las grandes historias y a reflejar la situación de lo que pasa allí. Eh, Espero que el Universal también goce de buena salud. No es fácil, pero también fíjate que todo lo que está pasando hoy en Cartagena, que es muy delicado, pues un periódico como el Universal puede ayudar también a generar conciencia y a gritar desde las regiones tantas necesidades que hay. Es un periódico que maduró pronto. La Opinión, El Informador, el Pilón, El Meridiano, también son periódicos que están heridos, ¿o no? Ahorita por el tema económico. Sí, sin duda alguna, la opinión cuando comenzamos con esta cuarentena, tuvo que dejar de salir en papel y se fue a vivir un tiempo en lo digital. Es un periódico también extraordinario por todo lo que ha aportado a la región, la familia Colmenares, José Eustorgio, ahora está Estefanía, su hija, al frente del periódico. Fíjate también la importante participación de las mujeres, porque hablamos de Estefanía En Colmenares, este momento sí. de María Elvira Domínguez, estamos hablando Vanguardia, de de Erika Vanguardia, Fontalvo. de América Fontalvo Sí. y en el colombiano Marta. Y entonces, fíjate que también ahí hay un cambio muy interesante y son ellas, las mujeres, que como ha pasado siempre a lo largo de la historia de la humanidad, son las que finalmente le ponen, eh, le ponen la cara, ¿sí? Y afrontan estas situaciones y eso es lo que me permite tener confianza en que sí pueden salir adelante y lo digo de verdad porque lo hacen de la mejor manera y aparte escuchan mucho, cosa que Sí, no hacemos una frase famosa a final del milenio, le preguntaron a García Márquez qué esperaba para el próximo milenio y dijo que el mundo lo manejen las mujeres. nosotros. No sé si lo harán mejor, solo sé que lo harán distinto. Pero Y yo fíjate creo, que en esta conversación llegamos a esa conclusión, que la mayoría de estos procesos están en este momento a cargo de las mujeres. Eso no es casualidad, es fruto. He visto esos procesos, cómo han cuajado, ¿sí? sí. Y cómo han llegado, pues, y cada uno está buscando la fórmula para mantenerse. Bueno, se nos quedaron muchos en el tintero, el diario del Huila, lo que fue Boyacá 7 días, que era pues parte del tiempo, pero era un periódico de alguna manera regional. Pero será en otra oportunidad. Déjame una cosa, la prensa local. Aquí hay un periódico en donde estoy en Tuluá y se llama El Tabloide. Es prensa popular y yo a la prensa popular le tengo también mucho respeto. Fíjate que el fenómeno de que hubo, que era prensa popular, alcanzó uno de los mayores niveles de lecturabilidad. Más allá de todos los reparos que uno puede hacer, ¿sí? Pues se convirtió también en un medio de gran crecimiento y lo sigue siendo. Y El Tabloide es un periódico que es semanario y es el único caso que yo he visto en la vida donde un periódico se revende. O sea, se agotaba el periódico y el vecino lo leía y se lo revendía, ¿sí? Al de Muy al lado, colombiano. muy Sí, colombiano, porque ya se lo vendo leído, además le decía con gracia, pero era que se con el agotaba. Entonces, crucigrama hecho. sí, cosas por el estilo. Entonces, es una historia bellísima que ojalá algún día se pueda recoger y contar llena de todas estas circunstancias tan particulares de cada uno, pero además con el gran fondo y es que la prensa regional es la que de verdad está ligada a la situación local. Y lo digo porque el centralismo, en medio de su soberbia, eh, no lo ve así, no lo ve así. Y yo soy bogotano, pero gracias a este fenómeno y al paso por todo esto he terminado siendo bogoteño.
bogoteño. Bogoteño. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. De verdad fue un recorrido muy lindo, nostálgico. Esperemos que los periódicos regionales se recuperen y que la prensa no desaparezca. Me parece grave. Colombia no es un país que está conectado todavía en lo virtual. Yo soy medio virtual y quisiera que todos lo tuvieran. Sé que a algunos les ha ido bien, pero deseémosles lo mejor para que puedan salir del impasse económico por el que están atravesando. La desaparición de la prensa hay que verla en términos de costo en democracia. Es verdad. Cada vez que desaparece la prensa, la democracia es más débil. Y por Claro, eso muere un poco. Muere, sí, muere un poco. Y muere mucho. Y ahora está muriendo mucho. Muchas gracias y ustedes recuerden siempre que nique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.